Bueno, ¿tu nombre completo? Mi nombre es Franco Tomás Ruiz, soy estudiante de la licenciatura en Comunicaciones de la Universidad General Sarmiento, soy estudiante avanzado y ahora mismo trabajo de mozo en el puerto de Frutos. Bueno. ¿Cuántos años tenés? Tengo 26 años. Bueno. Soy de la localidad de Tigre. Okay. Bueno, arrancamos. ¿Sabes quién es Ana Frank y qué le sucedió a ella y a su familia? Sí, Ana Frank era hija de un ex oficial que había participado durante la Primera Guerra Mundial. Y bueno, durante la segunda, con el ascenso del nazismo, ellos decidieron escapar de Alemania y se habían refugiado, creo que en Holanda. Y el padre había abierto un par de empresas ahí y bueno, vivían de eso. Y después, cuando el nazismo invadió Holanda, ellos decidieron recluirse en una casa que tenían. Estaba la casa de ellos, que era la fachada del frente, y detrás tenían otra casa, y ellos decidieron esconderse ahí, creo que durante 2 años. Y bueno, durante esos 2 años Ana empezó a escribir en un diario sus memorias, lo que pasaba día a día, hasta que la policía secreta del nazismo, que ahora se me fue el nombre, los encontró por vecinos que los habían denunciado, y bueno, terminaron llevando a la familia a los campos de concentración y repartiéndolos en distintos campos. ¿Tenés alguna idea de lo que sucedía dentro de los campos de concentración? Sí, en los campos a los judíos que se llevaban eran completamente esclavizados en trabajos forzosos, discriminados, marginalizados. Se los utilizaba para tareas forzosas en fábricas para hacer ya sea ollas, municiones para el ejército nazi, y a veces tareas de esclavitud como picar piedra para nada. Se los hacía, en algunos campos se los obligaba a crear los lugares donde ellos dormían para nada, porque después los mataban o los quemaban ahí adentro. Era como cavar sus propias tumbas. ¿De qué cosas crees que se privaba la familia Frank? Estando encerrado, ¿no? Y al estar encerrados se privaban de todo. Yo tengo entendido de que estuvieron 2 años, de los cuales ellos vivieron en esa casa, que era la casa que estaba atrás de su casa original en Ámsterdam. Vivieron 2 años. Solo eran visitados por algunos empleados muy de confianza del padre, que eran visitados de vez en cuando, que los visitaban, les contaban cosas del exterior para que vayan sabiendo. Y sé que después se fueron a vivir una familia más con ellos, y después un doctor. Creo que en ese momento el hijo de la familia, Ana, tenía sentimientos por él, se había enamorado, y privarse de todo, relaciones, no poder salir, no poder, capaz sí veían las luces del sol, pero verla con miedo, muchas cosas que hoy en día para nosotros son indispensables: salir, ver a un amigo, hablar con alguien, conocer gente distinta, que es algo increíble también. Todo eso se privaban completamente. ¿Qué cosas hubieras extrañado hacer si estuvieras en esa situación? Y yo creo que salir a caminar, a mí me gusta mucho salir a caminar y escuchar música. Bueno, en ese momento no existía Spotify ni auriculares ni nada de eso, pero creo que salir a caminar o hablar con alguien que querés mucho en alguna plaza o algo es imprescindible, y creo que es lo que más extrañaría. ¿Crees que podrías haber convivido con distintas personas en un espacio tan cerrado? Creo que
Pensando desde mi perspectiva acá, creo que no. O sea, pero en un caso súper extremo en el que ellos estaban de si los descubrían podían llegar a morir, creo que uno lo terminaría aguantando, asimilando, pero yo creo que no hubiera podido. 2 años encima, las mismas caras. ¿Cómo podrías asociar este episodio de dictadura con el gobierno de facto en Argentina? Y bueno, creo que sí, obviamente los campos de concentración y los centros de detención durante la dictadura militar acá en Argentina son una cadena de aprendizaje, de tortura que se fue trasladando. Los militares tomaron referencias del nazismo y así como el nazismo tomó referencias del franquismo en España. Fue una cadena que se fue pasando de estado a otro en distintos tiempos y en distintos momentos sociales, pero completamente son un calco, la manera de hacer perder la identidad de la persona, rapándola, torturándola, disfrutando. Creo que no hay mucha diferencia entre lo que hizo el nazismo y se hizo acá en Argentina. ¿Qué opinas de la discriminación que se hizo al pueblo judío? Yo soy alguien que, de mi punto de vista personal, creo que fue una gran estupidez completamente. Del lado del nazismo, todo ese odio sin fundamentos. El nazismo, o sea, creía en el asemitismo, creo que se llamaba en la palabra, que era el odio hacia el pueblo judío por el simple hecho de que no comparten tus creencias religiosas. O sea, me parece una idiotez completamente. También el odio de Hitler y el nazismo hacia el pueblo judío por el simple hecho de que después de la guerra, como Alemania había perdido y estaba en una crisis económica, habían perdido parte de su territorio y todo, también el odio fundamentado de Hitler, el nazismo en general, hacia el pueblo judío era porque el país estaba en crisis y aún así el pueblo judío, en realidad el pueblo alemán, que bueno, algunos eran creencias religiosas judías, por el simple hecho de que ellos podían salir adelante y ser emprendedores y poder mantener una economía, eso el nazismo lo vio como algo, porque estos judíos que creen en otro Dios pueden salir adelante económicamente y nosotros no, y ese fue el odio fundamentado y me parece una estupidez. ¿Alguna vez viviste alguna situación discriminativa? Si es así, ¿qué papel tuviste en la situación? Yo nunca fui discriminado o lo que se diría hoy bullying, que es obviamente muy alejado de lo que se puede denominar discriminación. Creo que la discriminación es mucho más fuerte, pero el bullying es algo que no similar, pero van en la misma línea, creo. Y nunca sufrí nada de eso, discriminación ni bullying. Sí admito que cuando era chico, muy chico, capaz primaria, hice bullying, molestaba a otros chicos porque, no sé, porque eran más gordos, más altos, más flacos. Tuve un compañero hace mucho en primaria que nunca supe, pero creo que era gay y yo lo jodíamos con las actitudes, capaz, formas de expresarse que no eran de alguien normal, ¿no?, en esa época, y hoy a la lejanía digo qué pelotudo que era, tipo, y nunca me disculpé porque bueno, yo después me cambié de escuela y nunca más lo vi, pero hubo un chico también en la primaria que también lo jodía mucho y después de muchos años,
después de terminar la secundaria y todo, lo volví a encontrar y el pibe me saludó, pero me saludó como si hubiera visto no sé, el mejor amigo de años y yo lo saludé y le dije de que había sido un pelotudo durante la infancia y me dijo que no pasaba nada, que estaba todo bien y que éramos chicos. ¿Qué edad tenías cuando ocurrió la dictadura en Argentina? ¿Puedes contarnos alguna situación que te haya marcado? De la dictadura, bueno, yo obviamente no nací en el 96, así que No la viviste. nunca la viví. En sí, lo que algo que tenga que ver relacionado con eso, que fue la guerra de Malvinas. Entrevisté en grupo a un ex combatiente que había ido a las islas y bueno, lo entrevistamos y unos meses después nos enteramos de que se había suicidado por los efectos postraumáticos y sociales de haber ido a la guerra, una guerra completamente estúpida que fue bajo el gobierno de facto, ¿no? Que ellos al fin y al cabo fueron los que decidieron ir a la guerra a pesar de que estábamos completamente en desventaja. Y bueno, eso no fue algo que recuerde de esa época, pero es algo que deriva completamente de esa época y fue algo muy que me choqueó, y además de que es muy poco visibilizado, de que hay muchos, y creo que en los años aumentaron, de que muchos ex combatientes que fueron a Malvinas se han suicidado, y es un número que crece y nadie, ni siquiera los medios de comunicación, que nos sorprende, pero ni siquiera visibilizan ese número, ni menos el gobierno, sea el gobierno que sea de derecha o sea este gobierno peronista. Es como que no les importa y nunca no les importó y nunca les importa. Listo.